Su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos que habla sobre el sermón de la montaña. Hoy vamos a hablar sobre este famoso tema del sermón de la montaña. Abra su Biblia y allá donde usted esté, lea conmigo estos pasajes bíblicos, 12 versículos de Mateo 5, que habla sobre el sermón de la montaña. Y dice así el Señor: viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él abrió su boca y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Miren, amados hermanos, este famoso sermón del monte tiene una enseñanza muy linda. Y quiero en esta mañana empezar con una introducción que dice así. Yo me hago una pregunta y también se las pregunto a ustedes. ¿Alguna vez usted, amado hermano, amada hermana, hemos actuado como el niño que al final del día se arrodilla junto a la cama y le dice a Dios lo siguiente: gracias, Señor, por no permitirme que mi mamá no encuentre las envolturas de chocolate en mi bolsillo? Me alegro de haberlo podido comer todas las golosinas que pude en casa de mi amigo Guillermo. Y por si acaso me olvido, Señor, gracias por no dejar que mi papá echara de menos los fósforos que tomé de su mesa de trabajo. Amén. Así oran los niños cuando han comido un chocolate que nunca se les han permitido comer, o les ha quitado, se les ha llevado los fósforos para hacer por ahí alguna travesura de su papá. Hermanos, nosotros los cristianos a veces tenemos una actitud similar delante de nuestro Padre Celestial. Por eso, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, es tan apropiado para nosotros y para nuestras vidas, aunque las palabras de acción de gracias no aparecen en los versículos. En este pasaje, el Señor nos muestra de qué se trata la buena vida. En lugares de hacer hincapié en los logros materiales, que por supuesto es bueno, Cristo enseña que la felicidad genuina y la prosperidad comienza en el corazón. Repito esta parte, hermanos. En lugar de hacer hincapié en los logros materiales, que es bueno, pero no imprescindible, Cristo nos enseña que la felicidad genuina y la prosperidad comienzan en el corazón. Y yo me hago en esta mañana otra pregunta y también se las hago a ustedes. ¿Cómo poder dar gracias de una manera significativa? ¿Cómo poder dar gracias de una manera significativa?
Amados hermanos, tratar de dar gracias a Dios por las pruebas que te hicieron reconocer tus necesidades espirituales es fantástico. Lamentarte por tu pecado también es fantástico. Y someterte a Dios, lo mismo. Dale gracias a Dios por el gozo y la tristeza que te llevó a anhelar la justicia, a mostrarte misericordia, a ser de puro de corazón, a veces ser pacificador. Darle gracias a Dios por lo que sea que te haya ayudado a desarrollar la santidad que refleja su plan para tu bienestar. Ese es el concepto divino de la acción de gracias. Darle gracias por lo que sea que te haya ayudado a desarrollar la santidad que refleja su plan para tu bienestar. Este es el concepto divino de la acción de gracias. Para el cristiano, amado hermano, para la cristiana, la acción de gracia no es únicamente un día, sino ver el estilo de vida. Repito esta parte. Para el cristiano o la cristiana, la acción de gracia no es únicamente un día, sino ver el estilo de vida que llevamos cada uno de nosotros. Veamos con la ayuda del Espíritu Santo este tema que le estoy titulando ¿por qué das gracias? ¿Por qué das gracias, hermano? A veces nosotros pensamos que si estoy pasando una tribulación o estoy pasando una angustia o algún problema difícil en mi vida, no tengo que darle gracias a Dios. Más bien tengo que entristecerme, ponerme angustiado, desesperado por cualquier problema. No. La Biblia nos enseña lo contrario, hermano. El hombre de Dios, el patriarca de Dios llamado Job, cuando tuvo esa calamidad que usted conoce, Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi hijo Job, un hombre justo, fiel, temeroso, apartado de todo mal? Tenía cualidades que cada cristiano, usted y yo, deberíamos de asimilarla y tenerla. Aún en medio de todo esto, este varón de Dios pudo declarar lo siguiente: cuando la mujer le ponía frente a la espada y la pared, diciéndole: mira, ahí estás, enllagado, viejo y apestoso, muérete, tú y tu Dios muéranse. Y Job le responde: como las mujeres fatuas estás hablando. ¿Acaso de darle gracias a Dios solo por las cosas buenas? También tengo que darle gracias a Dios por las cosas malas, porque desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El Evangelio de Mateo, en el capítulo que estamos mencionando y vamos a coger para el tema de esta mañana, ¿por qué das gracias, hermanos? En el versículo número 3, mire lo que dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hay una palabra que me llama la atención: los pobres en espíritu. Un hombre o una mujer que esté pobre en espíritu quiere decir que no tiene la llenura del Espíritu Santo, no tiene la presencia de Dios en su vida. Es un hombre humilde, es una mujer humilde, es un hombre o una mujer humilde de corazón. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios número 16, versículo 19, para ver lo que dice. Proverbios número 16,
versículo 19, el sabio Salomón nos enseña lo siguiente. Proverbios 16, 19. Dice así: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir el botín con los sabios. La humildad, hermanos, amados hermanos, la humildad es una base esencial de un cristiano, de una cristiana que está pobre de espíritu. Pero a veces como que nos queremos ensanchar y engrandecer cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida. Y cuando el Señor nos enseña, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero tenemos que ser humildes, acercarnos a Dios, buscar su rostro. El hombre o la mujer humilde siempre va a buscar ayuda. Y la ayuda, y la mejor ayuda, es Jesucristo. Sin Él no somos nada. El mismo proverbista, en Proverbios 22, versículo 4, mire lo que dice. Proverbios 22, versículo 4, dice así: riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y el temor de Jehová. Préstele atención a este texto, amado hermano, amada hermana. Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor de Jehová. Amado hermano, amada hermana, usted va a tener riquezas, usted va a tener honor y usted va a tener larga vida si esa humildad viene de la mano con el Señor. El mismo proverbista en Proverbios 29, 23 dice lo siguiente. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le acarrea humillación, pero el humilde de espíritu lo sustenta la honra. Permítame volver a leer este texto para explicárselo. La soberbia del hombre, cuando el hombre es soberbio, cuando el hombre no quiere buscar de Dios, cuando el hombre reniega de Dios, cuando el hombre le echa la culpa de lo que le está sucediendo a Dios, la soberbia del hombre le acarrea humillación. Pero al hombre humilde de espíritu lo sustenta y lo honra. Dios ama al hombre y a la mujer humilde. En el libro de Isaías, capítulo 57, versículo número 15, mire lo que dice. Isaías 57, versículo número 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué precioso pasaje bíblico, hermano. Qué palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de la humildad y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sí, amado hermano, amada hermana. Cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu,
aquellos que no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente llenura del Espíritu Santo. Mateo capítulo 18, versículo 4, nos dice lo siguiente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 4, dice así el Señor. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Usted ha visto un niño que cuando la mamá le descubre que se ha comido el pastel de chocolate y no puede negarlo porque tiene las huellas del chocolate alrededor de los labios y hasta en la punta de la nariz porque ha metido la nariz en el pastel. Entonces el niño se arrepiente y le dice, mamita, me comí el pastel de chocolate. Así es. Y el Señor nos recuerda esto. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Así tenemos que humillarnos delante de Dios. Así tenemos que acercarnos delante de Dios. El tema es un poquito largo, hermanos, pero quiero seguir avanzando. Vamos al versículo 4 del mismo tema que empezamos, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 4, dice así: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y aquí me quiero detener un ratito, porque hermano, a veces lloramos porque estamos clavando un clavito y nos clavamos el dedito. Y ahí lloramos porque nos duele el dedito. También lloramos cuando nos tropezamos y nos caemos de rodillas y nos duele la rodilla. Más aún cuando ya estamos pasando la tercera edad, ya nuestras rodillas nos duelen más. Y ahí lloramos. Lloramos cuando un ser querido ha partido. Lloramos cuando alguien que amamos está enfermo. Lloramos cuando nuestro animalito consentido ha fallecido. Lloramos por muchas causas. Pero aquí el Señor está hablando de algo especial en llorar. Bienaventurados, dice aquí el versículo 4, los que lloran, porque recibirán consolación. ¿Por qué llora usted, hermano? ¿Por qué llora usted, hermana, mamá de hermana? Yo no sé qué está pasando, qué está atravesando usted, pero a lo mejor usted está llorando por algo que está afectando su vida espiritual. Y si esto está haciendo hincapié en su vida, el Señor está escuchando, el Señor está mirándolo a usted. Por cualquier circunstancia que usted esté atravesando, escuche lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, pero los que lloran por causa del evangelio, los que lloran por causa de predicar la palabra, los que lloran por causa de la gente que se está perdiendo, los que lloran por un ser querido que se ha ido al más allá sin conocer a Jesucristo, los que lloran por aquellos que están en una cama y están padeciendo enfermedad terminal sin tener a Jesucristo en su vida. Yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Aquí hay una parte que usted tiene que entender, el arrepentimiento. Si usted se arrepiente verdaderamente de algo que no ha hecho o que debe hacer para agradarle a Dios, en el verdadero arrepentimiento hay lágrimas y el Señor las escucha y el Señor las tiene presentes. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 7, mire lo que nos dice el Señor. Lucas 15, 7. Os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Permítanme leer una vez más este pasaje. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo sé que en algunos hogares hay un ser querido que no conoce de Jesucristo, que no quiere saber nada de Jesucristo. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Está doblando rodilla? ¿Está pidiéndole a Dios? El hombre y la mujer delante de Dios que se presenta con olor grato y olor fragante y todos los días pide a Dios de rodilla, el Señor escucha su oración. Y llegará el momento, llegará el instante en que Dios hará la obra perfecta. Y cuando usted menos se dé cuenta, esa persona llegará a los pies de Jesucristo. Porque usted está interviniendo, porque usted está orando, porque usted está pidiendo que se arrepienta. Y dice el Señor, bienaventurados aquellos que necesitan de buscar de arrepentimiento. Bienaventurados aquellos que realmente anhelan encontrarse con el Señor. Bienaventurados los que lloran y van a llorar cuando se arrepientan, porque van a recordar lo que han dejado de hacer. Van a recordar la bendición que se están perdiendo. Van a recordar lo que Dios tiene para ellos, que es grande y benigno. En el versículo número 5 de las bienaventuranzas, estamos en Mateo 5, versículo 5, dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Cuidado, hay una gran diferencia entre manso y menso. Estoy hablando de los hombres y mujeres mansos, las mujeres mansas, no los mensos. Esa es otra cosa y ese es otro tema. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de mansedumbre, está hablando de una herencia, está hablando de un hombre y una mujer que va a recibir una herencia por ser manso y por ser reverente delante de la presencia de Dios. El Evangelio de Mateo nos dice: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Esta es una bendición, es una promesa para el pueblo de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 13, para ver qué nos dice el Señor en esta parte. Romanos, capítulo 4, versículo 13, dice así: la promesa que sería heredero del mundo fue dado a Abraham y a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. No por la ley, sino por la justicia de la fe. Y yo quiero recordarles lo que es la fe. En primer lugar, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Y en tercer lugar, sin fe es imposible agradarle a Dios. Entonces, la promesa de la herencia que nos habla en Mateo 5, es una promesa que usted va a tenerla a través de la búsqueda esencial del Señor y a través de su fe. La promesa de que será heredero del mundo fue dada a Abraham y a su descendencia. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Veamos otro pasaje bíblico
En el libro de los Salmos, número 37, versículo 11, dice así. Salmos 37, 11. David nos declara una bendición especial. Salmos 37, 11 dice así. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La mansedumbre, amados hermanos, amada hermana, es una característica del cristiano fiel y verdadero. La característica de la mansedumbre es aquel que primero piensa, ¿qué haría el Señor en mi lugar que estoy atravesando? Sea cual fuere la situación o circunstancia, sea lo que esté atravesando, primero decirle, Señor, ayúdame. ¿Qué harías tú? No actuar con rapidez ni prontitud, sino actuar con una verdadera característica de un cristiano o de una verdadera característica de una cristiana. La mansedumbre, según el salmista, en el Salmo 22, 26, mire lo que dice. Salmos 22, 26, dice, comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que los buscan y vivirá vuestros corazones para siempre. Comerán los humildes hasta quedar saciados y alabarán a Jehová los que lo buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esto es lo que dice el Señor. Los mansos, los de corazón mansos y humildes. El libro de Isaías, capítulo 11, versículo 4. Mire lo que dice. Isaías 11, versículo 4, dice así. Sino que juzgará, el Señor va a juzgar, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Permítame volver a leer este pasaje y entiéndalo, amado hermano, amada hermana. Sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto me recuerda que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Mía es la venganza, yo pagaré. Dejémosela al Señor. Todo aquello que estemos atravesando, pasando, que sea negativo para nuestras vidas, que nos esté afectando nuestra vida espiritual, dejémosela al Señor, que Él la resuelva. Regresemos a nuestro texto, Mateo 5, y en el versículo 6 dice lo siguiente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aquellos que tengan el deseo espiritual, ese deseo ferviente de buscar el rostro de Dios, de querer conocer cada día más de Él, de querer apegarse más a su palabra, de poder estar más cerca a través del conocimiento de aquella palabra que nos edifica y que nos da el consuelo que necesitamos. Dice el versículo 6,
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta es una promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos. Serán saciados. El versículo número 6 dice, deseo espiritual. Vamos al segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas. En el capítulo número 15, versículo 15, segunda libro de Crónicas 15:15, dice el Señor así. Todos los de Judá se alegraron. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. El pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Aquí estamos viendo la reforma religiosa de Asa. Y dice que el pueblo de Dios, miren lo que hacía. Todos los de Judá, de la tribu de Judá, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso Jehová dejó hallarse de ellos y les dio paz por todas partes. Amados hermanos, cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos la presencia de Dios de todo corazón, con toda humildad, con todo el deseo ferviente de saber más de Él, el Señor nos va a dar la paz que necesitamos y sobre todo el deseo espiritual que tengamos muy profundo. El otro libro, el libro de los Salmos, en el Salmo 38, versículo 9, mire lo que dice. Salmos 38, versículo 9, dice así. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. David estaba diciéndole al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes mi vida, tú entiendes lo que estoy atravesando. Por eso en el Salmo 38, en el versículo 9, le dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. En otras palabras, tú conoces, Señor, si verdaderamente estoy buscando tu rostro, porque a ti nadie te engaña. Nos podemos engañar entre nosotros, pero a ti nadie te engaña, Señor. En el libro de los Salmos, número 73, versículo 25, una vez más, David aquí hablando con el Señor. Salmo 73, versículo 5, dice lo siguiente. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. El deseo espiritual del hombre o la mujer de Dios va a tener una bendición. Y lo estamos viendo aquí en el Salmo 73, versículo 25 era. Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. Pero también es apropiado este texto bíblico que acabamos de leer. Salmo 73, 25 dice lo siguiente. ¿A quién? Y es una pregunta de David. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Qué linda declaración de David, amados hermanos. Con una interrogante y una pregunta. ¿A quién?
tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando hay una satisfacción, cuando hay un deseo ferviente de buscar a Dios, y esa satisfacción se cumple a través de la palabra, el hombre y la mujer de Dios tiene una paz. Y el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, nos habla sobre esto. Juan 14, 4, mire lo que dice. Juan 4, 14, perdón. Juan 4, 14 dice así. Pero Juan 4, 14 dice así. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Repito este pasaje. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Habrá una satisfacción, hermano. Cuando el hombre y la mujer de Dios tenga ese deseo especial de espiritual de buscar su rostro, habrá esa paz y esa satisfacción. También hay una plenitud espiritual. Y en esa plenitud espiritual nos habla el mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Juan 15, 11. Juan 15, 11. Dice así. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. Si nosotros deseamos esa parte espiritual, si nosotros tenemos esa satisfacción espiritual, también vamos a tener una plenitud espiritual. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. En el versículo número 7 de nuestro texto de Mateo 5, dice así. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia, amados hermanos? La misericordia es un regalo y un don de Dios para sus hijos, para sus hijas. Aquellos que anhelamos seguir en esta vida, pasando, atravesando situaciones adversas y también situaciones buenas, tenemos que tener misericordia, porque sin la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos. A lo mejor usted en el día renegó de Dios por cualquier situación, por cualquier circunstancia. A lo mejor ya son las 12 del día, ya son las 1 de la tarde y no tiene cómo preparar y poner la olla. Y a lo mejor está renegándole a Dios, le está diciendo, Señor, la olla está ahí, ni agua tiene porque se nos han cortado el agua. Uno les cortan el agua porque no han pagado, otro porque, bueno, ayer hubo un corte de agua. Pero hermanos, ahí pecamos. Pero la misericordia de Dios se renueva al día siguiente, en la mañana. Dios ya ni se acuerda que hemos renegado. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es renovada cada mañana. Y por sus misericordias renovadas cada mañana, no hemos sido consumidos. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 36, sobre la misericordia. Lucas 6, 36. Dice así.
Sed pues, y el verbo sed está en modo imperativo. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es una orden de parte de Dios. Tenemos que ser misericordiosos, aún con los que no son misericordiosos. Y el versículo, y Proverbios número 3, versículo 3, nos habla también de la misericordia. Salomón dice lo siguiente en Proverbios 3:3. Nunca, pero nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escucha, amado hermano, amada hermana. Átalas a tu cuello. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Que esta misericordia sea renovada cada mañana por nuestro Dios. Nosotros también tenemos que renovarla para nuestro prójimo, para aquellos que no son misericordiosos. Proverbios 11:17 dice así. Proverbios 11:17 dice el Señor así. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormentará a sí mismo. Repito este pasaje. Dice Proverbios 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. La misericordia es renovada cada mañana. Y hay promesas, hermano. Promesas para los misericordiosos. Y quiero leerlas una promesa para aquellos que son misericordiosos y que no lo son y que quiero que sean. Y el Señor también quiere que usted sea misericordioso. Salmos número 4, Salmos 41, Salmos 41, versículo 3. Salmos 41, versículo 3, dice lo siguiente. Jehová los sostendrá en el lecho del dolor y ablandará su cama en la enfermedad. Permítame leer este pasaje. Jehová los sostendrá en el lecho del dolor y ablandará su cama en la enfermedad. Esta es la promesa para los hombres y las mujeres misericordiosas. Aquellos que tienen misericordia y las demuestran y la comparten, Dios tiene preparado para ellos una recompensa. Salmos 112, versículo 9. Salmos 112, versículo 9. Dice así. Reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre y su poder será exaltado en gloria. El misericordioso y la misericordiosa va a repartir y va a dar a los pobres. Su justicia va a permanecer para siempre y su poder será exaltado con gloria. Hay recompensas para los misericordiosos y para las misericordiosas. Vamos a nuestro texto de Mateo 6, versículo número 8. Dice así. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice así. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. A lo mejor usted me preguntará y me dirá, pastor, yo no tengo limpio mi corazón. No importa. Deje que el Señor lo limpie. Deje que el Señor actúe en su vida. Y no hay circunstancias ni situaciones que el Señor no pueda hacer. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque verán a Dios. Hay una visión espiritual solo para los creyentes. Esta visión espiritual, esta parte espiritual, solo los creyentes la van a poder poseer y la van a poder practicar. Y quiero que abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19. Repito, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, el Señor nos enseña esta parte muy linda y especial para los corazones limpios y aquellos que desean ser limpiados. Juan 14, 19 dice lo siguiente: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta visión y esta vivir espiritual, solo los creyentes la vamos a ver. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, si vivimos conforme a la misericordia de Dios. Por eso el Señor nos dice bienaventurados. Y esta bienaventuranza es una bendición, una parte espiritual. Veamos lo que dice el patriarca Job sobre esto. Job capítulo 42, versículo 5, en el Antiguo Testamento. Job está antes de los Salmos. Job 42, versículo 5. Dice así: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, decía Job, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Yo no sé, amado hermano, amada hermana, si usted aún no ha visto al Señor. Si usted no ha visto, tiene que ir al oculista, porque a lo mejor está una catarata en sus ojos que no ve al Señor. Yo ya fui al oculista. Yo ya lo vi al Señor, ya lo veo, todos los días lo veo. Todos los días converso con Él. Y lo puedo ver a través de lo que respiro, a través del aire, a través de los alimentos, a través de la vida, a través de todo lo que me provee, a través de todo lo que hace, y a través de lo que realiza con mi vida. Yo lo puedo ver. Y si usted no lo ha visto, es porque sencillamente usted no está bien espiritualmente o no tienes una vista espiritual. Dice el libro de Job 42, ya leímos 42:5. Vamos a nuestro texto de Mateo 5. Una vez más aquí el Señor nos enseña: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores, hermano? Usted y yo somos pacificadores. Usted y yo somos pacificadores. Vamos al libro de Romanos. Romanos 14, versículo 19. Romanos 14, 19. Dice el Señor así. Romanos 14, versículo 19, dice el Señor de esta manera: por lo tanto, sigamos lo que contribuye
a la paz y a la misma edificación. Sigamos, por lo tanto, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Miren, hermanos, cuando un hombre y una mujer de Dios es pacificadora, no va a buscar contienda, no va a buscar pleito, no va a buscar problema, más bien la va a evadir y va a ser pacificador y va a tener esa particularidad, si le pide a Dios, de poder pacificar la situación, por muy crítica que sea. Y repito este pasaje de Romanos 14, 19. Por tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Los hijos de Dios somos llamados a ser pacificadores. El Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 36, dice lo siguiente. Lucas 20, 36, dice así. Porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, a ser hijos de la resurrección. Los hijos de Dios somos pacificadores y no podemos o no debemos compartir aquello que vaya a afectar nuestra vida espiritual. Bienaventurados los pacificadores. Pero a veces nos convertimos en no pacificadores, sino que le echamos más leña al fuego. Le damos un mal consejo a los hermanos. ¿Te hizo eso? No, hazle tú esto. No, mira, haz esto, aquello, aquello. Y comenzamos a echarle leña al fuego, donde la leña se está ardiendo en lugar de apagar. Veamos y regresemos el último versículo de este pasaje. Proverbios número 3, versículo 30. Proverbios 3, 30 dice lo siguiente. Proverbios 3, versículo 30 dice así. No pleitees sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. Voy a volver a repetir este pasaje y voy a dárselo que lo entienda usted. No pleitees sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado. Un agravio, si usted entiende esta parte, amado hermano, amada hermana, un agravio cuando a usted le están faltando la integridad, le están faltando a su vida, a su cuerpo. Alguien le quiere alzar la mano, allí usted intervenga y detenga. Alguien quiere hacerle algo en contra suya, entonces usted allí intervenga. Pero no pleitee sin razón con nadie. Es decir, si no le están alzando la mano, si le alzan la voz, recuerde este pasaje bíblico. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Pero si le están faltando físicamente, entonces usted actúe. A no ser que haya agravio, dice el proverbista. Regresemos a nuestro texto de Mateo 5, versículo 10. Mateo 5, 10 dice así. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Pero por qué? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las aflicciones, los sufrimientos, las persecuciones por causa del evangelio, no por otra causa. Las aflicciones, los sufrimientos y persecuciones
por causa del evangelio, tienen respuesta. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Job 5, 17. Dice así. Job capítulo 5, versículo 17. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Bienaventurado es el hombre, dice aquí el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Veamos otro texto bíblico. El mismo libro de Job, capítulo 23, versículo 10, dice lo siguiente. Job 23, 10. Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Las aflicciones, los sufrimientos, las persecuciones, por causa del Señor, Dios tiene la respuesta. Mateo 10, 12. Mateo 10, 12 dice así. En el Evangelio de Mateo, el Señor nos manifiesta lo siguiente. Mateo capítulo 10, versículo 12. Al entrar en la casa, saludad. Al entrar en la casa, saludad. Los discípulos iban a predicar de casa en casa y habían casas que no lo recibían y habían casas que lo rechazaban. Y el Señor le dice, saluden, pórtense bien, demuestren que son cristianos. Regresemos a nuestro texto de Mateo 5, versículo número 11. Dice así. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Préstele atención a esto. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, no por otra causa, por mi causa os vituperen, por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí viene una recompensa que el Señor tiene para sus hijos, para sus hijas. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice así. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Estamos hablando de la recompensa que vamos a tener por serle fiel al Señor y por atravesar situaciones por causa del evangelio, por causa de la palabra. Y dice Pablo a través de Timoteo, si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y el libro de Apocalipsis, número 20, versículo 4, dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
años. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice lo siguiente. Romanos 8, 17, dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, si padecemos por causa del Evangelio, por ser cristianos, dele la gloria a Dios, dele la alabanza a Dios y dígale, Señor, gracias porque soy tu hijo. Y por último, regresemos a nuestro texto de Mateo 5, el versículo 12, que es el último texto que tenemos, dice así, Mateo 5, 12. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Amado hermano, gócese, regocíjese en el Señor cuando esté atravesando situaciones difíciles por causa del Evangelio, por causa de la palabra, por ser cristiano, por ser cristiana. Gócese, regocíjese. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 3, mire lo que dice. Lucas 6, versículo 23. Lucas 6, 23 dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17, en el Antiguo Testamento, Habacuc es un libro pequeñito que está al lado de Jonás y de Amós. Dice Habacuc 3, versículos 17 al 18, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Permítame leer este pasaje una vez más, hermano. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gócese y regocíjese, amado hermano, amada hermana, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No importa la situación o circunstancia que estemos atravesando, así sea la más crítica o difícil, o que aparentemente no tenga una respuesta o una solución, o que usted la vea inmenso, grande, piense que tenemos un Dios mucho más grande que nuestros problemas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, dice así: como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciéndonos mucho más; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Repito este pasaje. Como entristecido, no dice entristecido, como entristecido, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo, absolutamente todo. Primer libro de Pedro, capítulo 4,
Primer libro de Pedro, capítulo 4. Dice así el Señor. Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Primer libro de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Una vez más repito este pasaje. Amados y amadas, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados hermanos, concluyo este mensaje preguntando, ¿por qué le das gracias a Dios? ¿Acaso no le das gracias a Dios por los problemas? Dale gracias a Dios por los problemas. Como dijo Job, ¿acaso he de darle gracias a Dios solo por las cosas buenas? También tenemos que darle gracias a Dios por las cosas malas. Desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Que Dios abra las ventanas de los cielos y que Dios derrame bendición sobreabundante en medio de la dificultad, en medio de la discordia, en medio de la desavenencia. Que el Dios vivo y verdadero sea el centro de sus vidas. Amén. Aleluya.